Y preocupación ha generado la falta de seguridad y aumento del comercio ambulante en el centro de Santiago. Aunque se han aplicado medidas en algunos sectores, su erradicación sigue siendo un gran desafío. Vamos a analizar este contexto, para eso estamos con George Leber, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. George, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. A ver, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes con respecto a este punto? Hablamos del centro de Santiago, lo podríamos ir en esta conversación ampliando a otros puntos alrededor del país, pero quedémonos primero en eso, porque también desde la Municipalidad de Santiago, otros municipios se ha hablado de recuperar los barrios y un punto bien importante aquí es el desbordado comercio ambulante y la situación de inseguridad y delincuencia también que se vive aparejado de algunos de estos. Sí, bueno, yo diría que es parte de es un proceso en el que han ocurrido varios hechos, algunos simultáneos, otros consecutivos. Algunos han sido de alcance, como dices tú, nacional, y otros se han concentrado geográficamente en el territorio del que estamos hablando, en el centro de Santiago, ¿no? Primero, bueno, todo parte con el estallido social, ¿no es cierto?, a fines del 2019. Eso ya generó, sobre todo en la zona más próxima eh, a la denominada zona cero, generó un impacto en el comercio formal enorme, del cual todavía no se logra recuperar, ¿no? Y luego, bueno, viene la pandemia, como todos sabemos, donde hubo un largo proceso de cierre casi permanentes de gran parte de los locales comerciales a nivel nacional, ¿no es cierto? Y claro, particularmente en Santiago Centro fue un segundo golpe, ¿no es cierto? Eh, y finalmente estamos en una etapa en la que ha habido, como tú bien señalabas, un copamiento de comercio ilegal que se ha extendido por diversos motivos, ¿no? Que se han discutido bastante. Se ha extendido en centros urbanos de una manera tremendamente agresiva, se ha multiplicado por varias veces la presencia de comercio ilegal, al punto de que existen arterias en las cuales el acceso al comercio formal ya prácticamente se va transformando en casi imposible para los consumidores, eh, porque existen ya como varias líneas de comercio ilegal que se instalan de manera ya prácticamente permanente y que por lo tanto generan, bueno, todos los impactos y las Sí. externalidades negativas que tiene una actividad de ese tipo y que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con otras actividades derivadas, ¿no es cierto?, nocivas para el territorio y la imposibilidad del comercio formal de poder competir y desarrollar su actividad de manera normal. Claro, aquí hay varios elementos, como tú mencionas, George. Primero, el de competencia desleal. El comercio formal paga impuestos, el informal no los paga. Así que ya en escala de costos, obviamente hay una diferencia bien sustancial, también desde la procedencia de los productos, podemos entrar en ese detalle. Pero tú ibas a un punto que es bien relevante también, de el impedimento de los clientes a ingresar a los locales del comercio formal debido justamente a este comercio ilegal que está fuera de ellos. Por ejemplo, aquí en Santiago, el Paseo Humada es un buen ejemplo que se puede dar al respecto en términos de cómo ya en algún minuto, claro, había una especie de convivencia hace muchos años entre el formal e informal, pero ya cuando se desborda el informal, ahí esa convivencia es imposible que se mantenga, digamos. Exactamente, hay niveles tolerables, ¿no es cierto? Erradicar completamente la informalidad probablemente es imposible, pero hay niveles tolerables, ¿no es cierto?, donde puede haber una cierta convivencia o donde al menos el comercio formal puede seguir desarrollando su actividad razonablemente, ¿verdad? Pero llega un punto en el que las arterias quedan copadas, ¿no es cierto? El centro de Santiago ha perdido cerca de 150.000 metros cuadrados de comercio formal en este último periodo, y el comercio ilegal ha crecido, ha utilizado una superficie que no somos capaces de calcular, digamos, porque son arterias, algunas de las cuales tienen una densidad de ocupación de comercio ilegal que prácticamente no deja espacio, deja el mínimo espacio para la circulación de, entre comillas, los clientes de ese comercio ilegal, ¿no es cierto? Cuando ya llegas a esa situación, lamentablemente revertirla ya se hace mucho más difícil porque empiezan a ocurrir factores como la organización
de los grupos que ocupan estas arterias. Claro. Y eso ya es muy distinto que combatir a un comercio ilegal que se instala de forma espontánea, teniendo clara su expectativa, los riesgos que corre y que si hay vigilancia pública, probablemente tienen que recogerse, ¿no es cierto? Eso ya como que va dejando de existir en la medida en que se siente un ocupante legítimo del espacio, ¿verdad? Que es un poco lo que está pasando ahora. Entonces, la situación hace que, claro, se repliegue más la movilidad de personas hacia el sector, se repliegue más el comercio formal y las actividades de negocio en general. Del centro también Claro. están migrando muchas actividades de oficina, por ejemplo, hacia otras comunas, y eso, cada metro que se va replegando las actividades formales y legales, son metros que van ocupando y copando las actividades informales e ilegales. Entonces, Ujú. eso se transforma en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Hay un punto acá, se va generando una inseguridad para los clientes que van al comercio formal, pero finalmente cuando se da esta situación van a moverse a otro lado, digamos. Aquí la competencia entre comercio formal ya no es ni siquiera por los precios, es por la experiencia que tiene el cliente al llegar a un local frente a otro, digamos. Ese ya es un tema que ustedes me imagino han analizado. Claro, no sé si está bien la comparación que hago, pero es como cuando las familias dejan de asistir a los estadios porque son copados por barras bravas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y por violencia. El fenómeno es un poco el mismo. Entonces, finalmente, ¿qué termina ocurriendo? Claro que la densidad y la movilidad probablemente sigue siendo muy alta, pero la calidad de esa movilidad cambia drásticamente, ¿no es cierto? Entrega los espacios a actividades informales, se retiran, por ejemplo, los hoteles que estaban acogiendo a los turistas que en una alta proporción visitan el centro de Santiago, y se retiran las actividades, se retiran otro tipo de negocios, se retiran otro tipo de espacio, cuesta mucho más desarrollar polos seguros, ¿no es cierto?, para la población, y se va deteriorando la situación del barrio en general, que es lo que ha ido pasando no solamente en el centro de Santiago, tú bien lo mencionabas al comienzo, en varios otros centros urbanos han ido pasando procesos parecidos, y por lo tanto, claro, es una alerta en términos de que no se puede renunciar a estos centros urbanos fundamentales, o estas arterias no pueden ser entregadas, digamos, a esta informalidad y a la ilegalidad y a la generación de actividades delictuales, porque forman una parte central de lo que es la convivencia social, económica de las personas, ¿verdad? Sí, George, yo sé que ustedes este tema del comercio informal, ilegal, ustedes lo han llevado desde hace bastante tiempo y en esto también en conversaciones con distintos actores, con los locatarios, pero por sobre todo también con las autoridades que dentro de los márgenes de acción que tienen o no tienen, están abordando esta situación desde lo que es la situación del comercio formal en sus comunas, pero también desde la inseguridad que se va generando en los barrios. En ese sentido, en estas conversaciones, ¿han sacado algo limpio? Porque también esto va evolucionando y muchas veces se dice no tenemos las facultades para poder, por ejemplo, fiscalizar día a día, no tenemos los recursos, los fiscalizadores, el actuar de carabineros también. ¿Cómo lo ven desde ese punto de vista? Yo diría que estamos en una nueva etapa en la que existen al menos dos mesas eh, multisectoriales, o más que multisectoriales, en que están representadas todas las instancias, incluidos los vecinos, eh, Bueno, también, claro. comenzando con el eje de el sector de Bellas Artes y Las Tarrias, que es Sí. además uno de los principales ejes culturales del país y que está también siendo tremendamente amenazado. O sea, ese eje al que estoy hablando, bueno, hemos visto lo que ha pasado en las últimas semanas en Las Tarrias. Todas Claro, las esto semanas dentro del plan hay... barrio comercial protegido, George, que se anunció por parte del gobierno, digamos, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y otras entidades, para Bellas Claro, Artes y Las Tarrias. claro, esa iniciativa, por ejemplo, se enmarca dentro de estos esfuerzos que se están realizando
para tratar de rescatar estos barrios, considerando, como te decía recién, que no solamente son ejes comerciales importantes, sino que además han estado sujetos a niveles de violencia importantes, están muy próximos a la zona cero, como decía recién, y además están amenazados como ejes culturales, ¿no es cierto? Ese es un patrimonio que hay que defender y que es un punto de partida interesante porque está en el borde de lo que ya consideramos el centro histórico, y es una forma de empezar a desarrollar o a prototipar medios, mecanismos, estrategias que puedan permitir extenderlo hacia otras zonas también, hacia la completitud del centro de Santiago y hacia otros ejes urbanos también. Tenemos esperanza en ese trabajo, se ha iniciado hace poco. Hay iniciativas que venían de antes que se están llevando, digamos, a esta mesa para coordinarlas, y hay mucho trabajo nuevo que hacer, digamos, en términos de diseñar una estrategia que aborda varios temas, no solamente el tema de la seguridad, el tema de la seguridad es uno de ellos, pero también está todo lo que es la actividad económica, la actividad cultural, el desarrollo, digamos, de nodos urbanos, de acceso residenciales, en fin. O sea, aquí todos los actores tienen que ser atendidos, ¿no es cierto? Porque es la única forma de desarrollar el territorio. Uh-huh. En la experiencia, tú lo decías, ahora hay una nueva etapa, digamos, para este punto que va a ser bien relevante que se vaya masificando no solamente en Santiago, sino en otros puntos del país. Pero ¿hay claves dentro de lo que se ha aprendido? ¿Hay de alguna manera, no fórmulas mágicas, pero sí medidas que tienen que ser la base, digamos, de cualquier plan o desarrollo de estrategia? Mira, yo creo que la base que tú comentas tiene que ver con la conversación que hemos tenido, ¿no? Tiene que ver con, o sea, uno tiene que partir de la base de que cualquier actividad que se desarrolle, ya sea de negocio, ya sea comercial, cultural o residencial, requiere, o turística, ¿no es cierto?, requiere de un entorno seguro, mínimo, ¿verdad? Yo creo que ese es el punto de partida. Y ese es uno de los ejes que precisamente ha desbordado la situación del sector. Entonces yo creo que hay que partir ahí necesariamente. Hemos visto iniciativas en el pasado que han tenido relativo éxito, pero que no necesariamente replican su éxito en la situación actual. Es decir, hemos visto, por ejemplo, procesos de transformación de algunos ejes del centro de Santiago, en la cual se han hecho inversiones importantes, se ha logrado despejar al comercio ilegal y se ha logrado establecer nuevo comercio formal, pero que se han hecho en contextos en que el nivel de densidad del comercio ilegal no era tan fuerte como el que tenemos ahora. Así que probablemente esa misma estrategia puede que no tenga el mismo éxito hoy día, ¿no? Y ahí, claro, en esa mesa es sumamente importante el rol de las autoridades que tienen a su cargo la función de seguridad. ¿Es solo más seguridad y fiscalización o hay más elementos aquí para poder abordarlo de una manera integral? Bueno, hay muchos elementos. Evidentemente que cuando uno logra establecer ciertos factores mínimos, eso atrae, empieza a generar el círculo virtuoso, digamos, de la atracción de asentamiento residencial, de la atracción de nuevas actividades económicas, en lugar de la migración, ¿no es cierto? Hoy día, durante los últimos años, ha migrado actividad económica de todo tipo desde el centro de Santiago, y la que se sigue, no sé si la palabra es expandiendo, ¿no es cierto?, pero que sigue ocupando el territorio, es básicamente la administración pública, ¿verdad? Hay que, en la medida en que uno logra generar un entorno atractivo, ¿no es cierto?, para distintos tipos de actividades, eso empieza a generar la reatracción hacia el polo, la movilidad, la población móvil de la flotante, digamos, del centro de Santiago es la más alta del país, digamos, y eso hay que protegerlo, ¿no es cierto? Y para eso se requieren actividades atractivas. Como te digo, parte de la seguridad, pero hay que desarrollar ejes turísticos, hay que desarrollar un relato de estos territorios, ¿no es cierto?, que recoja, por ejemplo, todo el valor histórico patrimonial que tienen,
y tratar de rescatarlo. O sea, el rescate del patrimonio, por ejemplo, que en una medida importante fue destruido también durante el estallido social, el rescate de ese patrimonio juega un rol muy importante. Y el hermosamiento de los espacios, ¿no es cierto? Las áreas verdes, las luminarias, el diseño de iluminación de los barrios, ¿no es cierto? Evidentemente que todo eso juega un rol relevante dentro de este escenario. George Leber, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. George, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado, muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien, buen día.